Yo estoy parcialmente en desacuerdo con lo que ustedes dos han afirmado con respecto al cambio de modelo. Yo considero que si bien uno dentro del texto del articulado no puede concluir que efectivamente estamos frente a una mayor variación, sí nos damos cuenta de que existe unos objetivos muy claros. El gobierno habla de un concepto de deuda histórica y habla de unos indicadores específicos de igualdad, de pobreza extrema, de pobreza multidimensional. Y es muy importante entender lo que ha explicado el presidente acerca de producción de riqueza y transferencia de riqueza. Pienso que es un acto preparatorio para iniciar una serie de reformas más grandes, y el paso 1, que es lógico además, es el desmonte de una serie de incentivos tributarios y sobre todo exenciones que están privilegiando a unos ingresos, a unas personas de mayores ingresos. Entonces, la pregunta es quizá cuál es el modelo, y tal vez eso es lo que todavía no hemos entendido bien, o sea, porque no está muy claro. Había una percepción de cierto acercamiento ideológico a algunos movimientos de izquierda, y parece que no es en esa dirección, no, o sea, no es que no sea en esa dirección, sino no es lo que se había planteado o lo que habíamos esperado. Pero sí yo considero que hay un cambio de rumbo, y es un cambio de rumbo muy notable que lo vamos a sentir más adelante. Pero digamos, la doctrina detrás de esto, el pensamiento detrás de esto es favorecer la creación de riqueza, sobre todo en los estamentos más básicos de la población, económicamente hablando. Sobre el desincentivo de la inversión, es evidente que existe un riesgo que al haber una tasa de tributación tan elevada, sobre todo en el tema de los dividendos, esto termina afectando decisiones en un país como Colombia, que ha tenido un incremento en la inversión extranjera directa desde hace años hasta el momento actual. Entonces, es una decisión que tomará el empresario inversor, saber si dentro de ese contexto puede invertir en Colombia o no. Ya ha habido una aceptación por parte del ministro Campo de que algunas normas del proyecto de ley son regresivas o que generan doble tributación, y ha manifestado que van a trabajar a ese respecto. Por ejemplo, existe una tasa de tributación real del 70% en algunos de los puntos de la reforma, lo que sería completamente pues desincentivador. Ahora, sobre la empresa privada, evidentemente se necesita así lo ha manifestado el gobierno, se necesita para trabajar de mano junto con el Estado. Digamos, no es el tema de hoy, pero ese cambio de modelo económico se refiere a la relación entre esa empresa privada y ese Estado, y es algo que muy probablemente lo vamos a ver dentro de poco. Sin embargo, recordemos que esta es una reforma que se da iniciando el gobierno, fue de sus primeros actos de gobierno, entrando ya antes de la barrera psicológica de los 100 días de la que tanto se ha hablado, y considero que está cimentando las bases para lo que pueda o lo que se pueda proponer más adelante. William y compañero, yo veo lo siguiente, partamos de un hecho que es una discusión válida. Las reformas tributarias anteriores, digamos que no hay un cambio de modelo, lo que hay un cambio de enfoque. Las reformas tributarias y de cierta manera todo el andamiaje del modelo económico, la concepción de la política económica ha versado sobre una concepción de la oferta, ¿cierto? Eso es digamos que es lo que en economía se denomina una visión clásica o neoclásica, es decir, el incentivo a la oferta. Aquí lo que está en discusión es esos incentivos tributarios que se han dado, esas exenciones, esos impulsos, esas tasas diferenciales, ese favorecimiento a ciertos sectores, ¿qué impacto han generado?
Y ahí es donde yo entiendo, digamos, el discurso del gobierno al decir, venga, yo tengo pobreza, tengo desigualdad, tengo miseria, tengo hambre, y estos beneficios que se han dado a través de las diferentes reformas tributarias no me han ayudado a mejorar esto. Tenemos un crecimiento económico histórico muy bajo, por lo menos en los últimos 40 años, últimos 30 años de la apertura económica, un proceso de desindustrialización, una dinámica de promoción de la inversión extranjera directa concentrada en sectores muy específicos, normalmente los que llaman extractivistas. Es decir, tenemos un modelo que a raíz de estas señales que da el Estado, de estos beneficios, de estas intervenciones, que no ha generado un bienestar en la gran capa de la población colombiana. Entonces por eso se hablan de los 21 millones de pobres, de los 7 millones en miseria, de la concentración del índice Gini que creció y que nos pone entre los 10 países más desiguales. Eso se dice ahí. Ahora, lo que hay que entender también dentro de la economía es que el desincentivo a la inversión no necesariamente es un aspecto tan lineal como se dice. Entonces me dicen, no, es que usted me subió el impuesto de renta, entonces yo no voy para allá. Eso digamos que no es tan de esa manera tan directa. En los determinantes de la inversión están también los márgenes de rentabilidad, están los márgenes de retorno, es decir, también la concepción de la seguridad jurídica. Hay otros elementos, muchos otros elementos que también pesan. Entonces, yo creo que aquí es importante decir que esta reforma tributaria es una reforma tributaria que, como bien lo dice Nasser, nadie se esperaría de un gobierno de izquierda, por lo menos no de izquierdas radicales. Esta es una reforma tributaria que está hecha con cartilla, es decir, viene dictada. ¿Dictada de qué? De que aquí ha habido varias comisiones de sabios y expertos tributarios que han dado estas recomendaciones y que le han dicho eliminen tantas exenciones, haga mucho más plano, es decir, deje de diferenciar tanto entre las diferentes rentas y haga mucho más plano el pago, de tal manera que el sistema se vuelva mucho más equitativo, mucho más eficiente, mucho más transparente y mucho más sencillo. Y eso entonces tiene sus connotaciones. Y yo sí entiendo, por ejemplo, cuando el Ministerio de Hacienda dice, es que ¿cuál es la diferencia si usted gana 10 millones de pesos por ingresos no laborales o los gana por ingresos laborales? Son 10 millones de pesos que usted ingresa, tiene su mismo poder adquisitivo. ¿Cuál es la diferencia? En la actualidad la diferencia es que si yo me gano 10 millones de pesos como empleado público, de una vez tengo que pagar rete fuente, tengo que pagar los aportes y hablo de una tasa de tributación de 14% efectiva y no puedo hacer nada al respecto porque me los descuentan por derecha. Y en contraste, si usted se gana 10 millones de pesos por rentas no laborales, llámense en impuestos, ganancias ocasionales o lo que sea, usted tiene derecho a deducirlo y usted paga 0%. Entonces la diferencia entre esos 0% que usted paga ganando lo mismo que yo es lo que hay que eliminar. Y esos son puntos críticos del sistema tributario que hay que mejorar. Entonces ahí se abre toda la discusión y esa discusión yo creo que es importante porque va más allá de simplemente decir que el gobierno está afectando la clase media o la clase alta. No, aquí hay que poner en contexto que es necesario que las personas que puedan pagar, paguen en razón a su proporcionalidad. Por eso también en economía y en tributación se habla de las tasas marginales de contribución. Y lo que el Ministerio de Hacienda nos muestra, ya con esto termino, es que a medida que se van elevando los ingresos, eso se llama que se van yendo los percentiles más altos de ingresos, las tasas efectivas de tributación van cayendo. Y eso tiene que ver con la posibilidad, primero con que las personas que más ganan, pues esas rentas no son laborales, es decir, que son rentas que no se gravan fácilmente. Y segundo, las personas con mayores ingresos tienen mayor posibilidad de hacer ingeniería financiera y de acceder a herramientas de planificación tributaria que les permiten aprovechar estos puntos grises del sistema tributario y pagar menos en términos efectivos. Y eso es obviamente un componente de desigualdad muy grande, porque en Colombia lo que se ha dicho, y no lo se dice ahora, sino que se ha dicho desde siempre, es que el indicador de desigualdad medido por el Gini después de impuestos es casi igual que el de antes de impuestos, lo que es algo ilógico porque se supone que los impuestos sí o sí deben, de cierta manera, y tener un componente redistributivo muy importante que permita a la sociedad equiparar muchas necesidades insatisfechas. Bueno, el impuesto a la bebida azucaradas, pues
Pues yo digo que Coca-Cola entonces no va a pagar nada de impuestos porque ahora tienes Coca-Cola cero y Coca-Cola sin azúcar y la medición es sobre la base de cuánta azúcar tiene por cada mililitro, por cada 100 mililitros, ¿sí? Pues, pero yo sí comparto el tema que dice el presidente, que este impuesto a las bebidas azucaradas, pues es un impuesto que no pretende recoger un gran volumen de dinero, sino que por el contrario lo que quiere es que se desestimule el consumo de estas bebidas en aras a que hacia futuro los estándares de obesidad o de enfermedades cardiovasculares o enfermedades como la diabetes y el tratamiento tan costoso que pueda tener de estos pacientes, pues el sistema de salud ayude a ser más preventivo que correctivo o asistencial en el tratamiento de estas enfermedades. Pero aparte el otro componente que se ha dado es sobre el tema de los embutidos y de los alimentos procesados, ultraprocesados, como el tema de salchichón. Y bueno, la otra vez tenía yo una discusión con alguien que me decía que la gente pobre no se iba a ver afectada porque ellos no tenían cómo comprar ese salchichón y casi no lo consumían. Y yo le decía pues que yo había tenido una experiencia aquí en unos barrios que se llaman La Fiscala, que se llaman La Paz, y el Danubio Azul, que es en Usaquén, detrás, son unos barrios detrás de la Picota, unos barrios marginales, y allí tuve la oportunidad de desarrollar unas clases de democracia hace algunos años con la Fundación Nuevo Camino, y una vez me invitaron a almorzar, y el almuerzo en ese sector, la carne para ellos fue 3 rodajas de salchichón, arroz y arepa. Entonces, eso de decir que los pobres no consumen que los ricos no consumen el salchichón, que lo consumen son los pobres que se van a ver afectados, pues yo sobre la base de esa experiencia miraría que las personas en esos estratos que no tienen la capacidad económica para comprar 1 kilo de carne o para comprar inclusive el pollo, que es mucho más económico, pues ellos acuden a tener el salchichón como el principio o lo principal en su plato de comida. Entonces, pues, y esas son las narrativas que construye también la oposición para desvirtuar y para masificar su mensaje y desvirtuar lo grueso de la reforma tributaria, donde definitivamente las especulaciones terminan llevándose las buenas intenciones. Pero aquí tendrá que demostrar el gobierno cómo va a erradicar el hambre, cómo va a reducir la pobreza y cómo el desmonte de los beneficios a las empresas va a dar los resultados para una mejor dinámica económica y empresarial en el país. Bueno, William, yo pienso que desde varios puntos se afecta al departamento. Primero, hablemos sobre lo del subsidio a la gasolina, que es un tema del que se ha venido hablando desde hace algunos años, que se veía venir esta situación porque compromete la mitad del déficit fiscal y va a tener un impacto bastante grande, no solamente por el subsidio, sino por la eliminación de la exención del IVA y con el nuevo gravamen con el gravamen del impuesto a la gasolina. Entonces esto va a tener una afectación muy importante, puede tener efectos inflacionarios, puede afectar el comportamiento de la gente en las zonas de frontera y pues el impacto es bastante considerable. Otra medida que va a tener un impacto local es el gravamen a las exportaciones de petróleo, la eliminación de la deducibilidad de regalías sobre el impuesto de renta de las empresas petroleras, que pues a diferencia de mis compañeros, yo pienso que esta reforma tributaria la va a soportar en gran parte el sector petrolero,
porque al eliminar la deducibilidad de lo que se paga por regalías, pues va a haber siempre va a ser un peso bastante grande, y pues esto va a afectar también la actividad petrolera, que es la gallina de los huevos de oro, no solamente del país, sino pues también en el departamento tiene bastante injerencia. Por otra parte, si bien la reforma tributaria tiene como motivación esa deuda histórica entre, digamos, quienes sostentan un mayor poder adquisitivo con las personas que lo tienen en menor medida, podríamos decir que hay un vacío que no toma en consideración las diferencias de desarrollo entre lo que son los centros productores del país y las regiones fronterizas. No vemos en esta oportunidad que haya un análisis tributario de los departamentos y los municipios ubicados en zonas de frontera. Sabemos y esperamos que esta discusión se dé más adelante. En su momento también sugeriría a quienes trabajan en el articulado de estas normas, a los representantes de la Cámara, que tomen en cuenta ese concepto de deuda histórica y lo lleven al plano de la relación centro-frontera con el gobierno nacional, y que se haga un estudio real del peso de la tributación en la productividad local, y por qué no hemos alcanzado unos grados de desarrollo, un mejoramiento de indicadores en la zona de frontera. Como lo dicen los documentos COMPES previos, existe un grado de desarrollo inferior de los departamentos de frontera con respecto al interior del país. Y si usamos los mismos indicadores del gobierno nacional, que emplea como pobreza multidimensional, pobreza extrema, podemos ver que hay una brecha bastante amplia, y que, siguiendo la lógica del gobierno, habrá que cerrar, habrá que acercar. Entonces, desde ese punto de vista, se nos afecta desde el precio de la gasolina, por los argumentos que ha expresado el gobierno sobre años de subsidio que no han generado sino déficit fiscal y que no ha producido el suficiente desarrollo. Nos afecta desde la medida en que se desincentive la actividad petrolera, si eso sucede, y con respecto a los alimentos, a las bebidas azucaradas, alimentos ultraprocesados, considero que es una medida regresiva, en la medida en que las personas de menos ingresos tienen mayor acceso a alimentos industrializados y no a una producción sana, que siempre es más costosa. Entonces, tal vez el aparato productivo no está en capacidad de producir una alimentación más sana, y recordemos que el tema del hambre, el tema de la seguridad alimentaria, es un tema que toca esta reforma tributaria en su motivación, que se trata de reducir el hambre, llegar a hambre cero, y deberíamos analizar si gravar este tipo de producción de alimentos nos lleva a reducir esos índices de hambre, o si por el contrario nos está agravando a las personas de los ingresos más bajos. Echémosle el plato a los que tienen la mayor responsabilidad, que en este caso son nuestros representantes a la Cámara y un senador araucano, a quien hay que decirles, hay que estudiar muy bien esta reforma, hay que tratar de medir el impacto real que tendría sobre la economía araucana. Es difícil porque aquí las cifras son muy escuetas como para uno decir que se puede hacer un análisis de magnitud, pero hay que tratar de medir. ¿Qué vamos a medir? ¿Qué pasaría si el precio de la gasolina sube de 8.000 pesos como está ahora a 12.000 pesos como podría llegar a subir, ¿cierto? Habría que tratar de medir qué tan real es el fenómeno del contrabando en estos momentos. Todos sabemos que el 20 nos quedamos sin gasolina subsidiada, ¿cierto? Eso es normal, 20, 18, 19, eso es un problema que tenemos todos, y hay que preguntarnos hacia dónde va la gasolina, porque también es cierto que no nos pueden dar gasolina subsidiada ilimitada, hacia dónde va, y habrá que tratar de entender entonces y es preguntarle también al gobierno cómo se va a beneficiar Arauca
de lo que se propone como gasto público. Y aquí repito, la principal crítica que se debe tener a esta reforma tributaria, no es la única, pero sí la principal, es que no se ha dicho en qué se va a gastar la plata. Y la concepción entonces cambia del incentivo a la oferta que siempre ha tenido las reformas tributarias anteriores a una promoción de la demanda, es decir, de mejorar el poder adquisitivo de las personas a través de subsidios o de transferencias monetarias directas o de entrega de alimentos directos. O sea, esto es lo que se plantea. Si aquí en Arauca, como bien lo dice José Miguel, que la incidencia de la pobreza está en más del 60%, que más del 40% se supone que están en pobreza extrema, es decir, que tenemos unas cifras tan críticas, se le garantiza que esas personas van a tener una buena alimentación, van a tener un buen subsidio, van a tener acceso a servicios básicos esenciales como la educación. Es decir, si ese gasto público se dirige a eso y beneficia, repito, al más del 60% de la población araucana, yo creo que la reforma tributaria es un buen negocio para Arauca, a pesar de los golpes que podamos recibir con temas como la gasolina, con temas como el IVA, que no se va a garantizar que sea una tasa diferencial, bueno, con temas varios. Creo que es ahí. Entonces habría que analizarlo y ese análisis se va a realizar en el marco del Congreso, en el marco de las comisiones económicas de la Cámara y del Senado, y ahí tendremos que ver cómo la ponente, que es una ponente araucana por las víctimas, la representante, pues puede llegar a tener alguna incidencia, algún manejo respecto a los temas de frontera y específicamente de Arauca. Pero hay que analizar eso, ¿cierto? Y para los araucanos, pues yo creo que hay que entender que inevitablemente esta reforma va a ir. Es decir, yo creo que el ministro Campo ha sido muy claro. Pase lo que pase, se van a recolectar 25 billones y si se quita una cosa, tendrá que cubrirse con otra, pero el gobierno parece ya dispuesto a jugársela todo por el todo de primerazo por recoger 25 billones de pesos con esta reforma tributaria, y eso pues por supuesto, dadas las cifras que nos explica el mismo gobierno, en las cuales el más del 50% de los ingresos tributarios ya las dan las personas jurídicas, el gran golpe, como lo decía Nasser, la tercera parte de esos 25 billones lo vamos a tener que asumir las personas naturales. Y pues digamos que es difícil. Y en cuanto a lo que se ha generado la polémica, que yo creo que aquí, yo he visto mucho en las redes en Arauca, polémica respecto a los que se llaman impuestos saludables, yo creo que hay que entender, repito, que eso hace parte de una concepción de política pública que se está dando en todo el mundo, y que no discrimina entre gobiernos de derecha e izquierda, sino que tiene que ver mucho con temas de salud pública y con temas de gestión para mejorar, digamos, la toma de decisiones de los individuos.